Judicial. Yasky, soy Claudio Albarén, que estamos aquí con Alejandro Gomel, Carlos Garafa y Roxana Calabró haciendo Hablar por Vos. ¿Cómo le va? Bien, un saludo a todos y todas. Bueno, estábamos recién haciendo un picoteo de las palabras de Cristina en este día tan pero tan fuerte. ¿Cuál es su mirada con respecto a lo que se dio allí, que para mí es una tensión muy fuerte, ¿no? Entre una tensión de poderes, ¿no? En la vicepresidenta enfrentando al Poder Judicial. Sí, yo creo que el alegato de Cristina marca que está el punto más alto de la disputa contra un poder judicial que está claramente al servicio de las grandes corporaciones financieras y económicas del país. Porque ni siquiera podemos hablar de la oposición. Yo creo que la deuda externa a la que aludió Cristina, el enjuague financiero que permitió que nos convirtiéramos en el primer país de fuga de capitales de América Latina, el hambre que dejaron esparcido por todo el país, esta crisis de la que nos cuesta levantarnos, tiene que ver con el blindaje de intereses muy poderosos que requieren la erosión permanente del poder político que se elige por el voto popular, que requiere la persecución de militantes y de activistas políticos, como en el caso de Cristina, de Axel Kicillof, y que es un tema, un nudo que hay que desatar, hay que resolverlo, porque tenemos, si no, una democracia de baja intensidad, una democracia sometida a la permanente tutela de los intereses de los privilegiados de este país, que restan el margen de maniobra para que las políticas de los gobiernos populares se puedan desarrollar. Es muy interesante lo que dice Yasky, me completa la mirada, porque justamente me ha hecho aquí un cuadro entre el poder político, el poder judicial, poder económico, pero como instrumento muchas veces el poder mediático del poder real. En realidad lo que Yasky está señalando es un poder judicial como instrumento del poder real. ¿Así lo ves aquí? Absolutamente. Ese estamento de la justicia en particular está claramente alineado y predeterminado en cada uno de sus movimientos por los grupos corporativos que hoy, y no es casual, se han manifestado planteando una especie de que se vayan todos, cuestionando a la política, planteando una mirada que claramente trata de poner límites a la voluntad popular, porque según ellos dicen, tenemos que parecernos al resto de América Latina para ser competitivos, para desarrollar la economía. Ellos gobernaron durante 4 años para que la Argentina termine endeudada y se convierta en el especie de monumento del mundo a la fuga de divisas y a la especulación financiera. Y en eso juega la justicia, sin ninguna duda, el aparato judicial, jueces como Bonadío, como estos personajes que hoy no la podían mirar de frente a Cristina, y van a seguir todo lo que puedan hacer para erosionar al gobierno popular, para condicionar su margen de acción, para someter a los argentinos al agobio permanente, cotidiano, de las tapas de sus periódicos, de sus periodistas mercenarios, de sus jueces. Todo lo van a interponer en el camino para evitar que podamos salir de esta crisis, que es la única manera que tenemos que salir, generando una Argentina con trabajo y con dignidad. Hugo, es interesante escucharte y ver justamente lo que decía hoy Cristina Fernández de Kirchner en cuanto al lawfare. Digo, no se trata de un juez aislado, de un Bonadío, de un Petrone, como lo puso hoy, lo sacó al sol, a la luz, a este personaje Petrone, la vicepresidenta, ¿no? Sino cómo funciona este sistema, que ya te digo, no es una cuestión de nombres, de uno o dos jueces, sino que hay un sistema atrás, ¿verdad? Es un sistema, es un engranaje.
que funciona también en otros países. Por eso podemos hablar de que es un instrumento que han ido perfeccionando. En Honduras, cuando lo destituyeron a Mel Zelaya a través de la justicia, en Paraguay con Lugo, en Brasil con Dilma Rousseff, en Ecuador, con la persecución que todavía pesa hasta sobre los candidatos de Correa, y ni que hablar en la Argentina. ¿Cómo se construye, estamos hablando con Hugo Yasky, cómo se enfrenta, ¿no?, semejante mecanismo, si querés, usando la analogía de Brasil, cuando vemos, ¿no?, cómo funciona el poder judicial, el económico, el mediático? Recién, Yasky, usted mencionaba cómo se erosiona la credibilidad, entonces le pregunto, para aquellos que después necesitan ir a buscar el voto y la confianza de la gente, ¿cómo cree que percibe hoy la sociedad esta situación? ¿Cree que percibe este embate de la justicia contra el poder político? ¿Cree que piensa todo lo contrario? ¿Piensa que Cristina está bien sentada en ese banquillo? ¿Cómo cree que se percibe en la sociedad esta escena que vivimos hoy? No, creo que hay como una especie de blanco y negro en la sociedad también. Están los ciudadanos y ciudadanas que se identifican y que han visto en estas palabras de Cristina quizás una señal muy potente, en el sentido de que ya no hay posibilidad de mirar para el costado. O resolvemos o desatamos este nudo del poder, o va a ser muy difícil que no terminen gobernando las corporaciones, utilizando títeres en la justicia, títeres en la Casa Rosada, títeres en las casas de gobierno provinciales, que eso es lo que se propone. Y después hay otro sector de la población que es más escéptico, que toma distancia, que prefiere no afrontar la realidad y dejarse llevar por el canto de sirena de los que esta noche explicarán que bueno, que se trata de artimañas, que se trata de ataques a la justicia, ¿no? Sí. Que se trata a la justicia, de atacar a pobres e indefensos jueces que están ahí con esa cara impávida, escuchando y sabiendo que lo que dice Cristina amargamente para ellos es la verdad, absolutamente. Hugo, había algunos proyectos en algún momento de que, bueno, los jueces o parte del Poder Judicial se sometan a escrutinio, quiere decir que también vayan a elecciones. ¿Puede prosperar algún tipo de proyecto de este tipo? Yo creo que en este momento tenemos que tratar de ir por los caminos más cortos y más directos para desestabilizar, lo digo en el sentido positivo, desestabilizar este equilibrio de impunidad que han logrado construir en la justicia a través del impedimento para que se renueven cargos claves, que se tienen que renovar para evitar que este engranaje siga funcionando con piloto automático a despecho del voto popular, porque el pueblo argentino votó para cambiar de rumbo, pero las corporaciones y la justicia y los grandes medios dicen no, ese voto para nosotros no existe, para nosotros no vale. Y creo que hay que tratar de resolver el tema del Tribunal de Casación, resolver el tema del nombramiento de los jueces como primer medida para empezar a hacer que esto encuentre una forma de resolución en el corto plazo. Estamos hablando con Hugo Yasky, no queremos abusar de su tiempo, pero es un día realmente de muchísima atención y es muy interesante escucharlo. Yasky, hubo una época en la que se decía la quieren presa, ¿no? Cuando se decía con Cristina. Después decía no, la prefieren en el ring, la van a subir porque como bueno, es el rival ganable, la prefieren afuera. ¿Cree que ahora esta última embestida es porque finalmente ven una Cristina fuerte y ahora sí quieren a Cristina Fernández de Kirchner presa? Yo creo que sí, yo creo que el ideal para ellos sería no solamente Cristina Fernández presa, desde ya que sería lo máximo,
a lo que aspiran deben ser el sueño erótico de los dueños del poder financiero y corporativo de este país, verla a Cristina presa. Pero quieren ver presa a la democracia, quieren ver presos no solamente a los que representamos a los trabajadores, quieren tener a los trabajadores de rehenes de una política que les cierra para sus negocios y para la macroeconomía, que requiere la especulación financiera, pero que genera hambre. Por eso quieren ponerle también cerrojo a la democracia. Quieren una democracia con tutelaje de las grandes corporaciones, que nos van a decir qué es posible y qué no es posible. Y siempre lo que no es posible es dejar atrás la desigualdad, dejar atrás el desempleo, dejar atrás el privilegio de los que fugan capitales y después nos dejan la deuda para que la paguemos entre todos. Una última, ya que hizo la mención hasta a la querella, que también señaló el presidente Alberto Fernández. ¿Cree que puede prosperar, o en este contexto, con semejante, como decirlo, blindaje, esta decisión del presidente Alberto Fernández de someter al acuerdo con el fondo a un análisis de la justicia y a querellarlo precisamente por este endeudamiento excepcional? ¿Cree que puede prosperar y que los veremos también respondiendo incluso quizás con sus propios bienes? Yo creo que sí, creo que puede prosperar y creo que necesitamos que prospere. Y en esto es importante que los que están en las tribunas se metan adentro de la cancha, porque esta no es una pulseada entre el gobierno, el aparato de justicia, las corporaciones y los grandes medios de comunicación. Esta tiene que ser una pulseada, una disputa, una lucha entre el pueblo argentino, la democracia, la ciudadanía, la sociedad civil y esas corporaciones y esas castas como la Sagrada Familia Judicial que quieren gobernar por encima de los gobiernos que elige el pueblo argentino. Yasky, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Hasta luego. Hugo Yasky, diputado nacional.